seguimos en Punto de Encuentro, amigas y amigos. El Parque Nacional Galápagos fue creado el 4 de julio de 1959, pero no fue hasta 1968 que llegaron los primeros guardaparques, José Villa y Juan Black. Su primer director oficial fue Hernán Torres en el año de 1971. Jaime Torres le sucedió y duró desde 1972 a 1973 a Eduardo Andrade, lo que fue en el año de 1974. Miguel Cifuente fue director en dos periodos, en 1975 a 1977 y de 1980 a 1984. Este es el nombre que tiene uno de los centros de interpretación que tiene Parque Nacional Galápagos o de convenciones. Fausto Cepeda, nuestro invitado, en cambio fue en tres periodos director de Parque Nacional Galápagos. En ese tiempo creo que se decía intendente o jefe de parque. De 1977, escúchenme bien, cuando muchos éramos niños todavía, a 1980, de 1984 a 1985 y de 1989 a 1991, siendo el director con el mayor número de periodos ejercidos. Humberto Ochoa lo fue de 1986 a 1988. Arturo Izurieta fue director del parque ya por los años 92 al 95, mientras que Eliezer Cruz es director del parque desde 1995 al 2003, que tiene por ende el periodo más largo de todos los directores que hemos mencionado. Entre los años 2003 al 2005 se suceden 7 directores en una época muy turbulenta socialmente hablando, tanto a nivel nacional, sobre todo aquí en Galápagos. ¿Sí? Marco Altamirano, Edgar Muñoz, Sixto Naranjo, Edwin Naula, Fausto Cepeda, Víctor Carrión y Marco Hoyos. Fue un periodo, como ya lo hemos indicado, de mucha inestabilidad en el país, donde se sucedieron también varios presidentes y cada vez uno ponía uno y otro ponía otro, lo que repercutió obviamente en la administración del parque. Entre los años 2005 al 2006 lo fue Washington Tapia, del 2006 a 2008 Raquel Molina, del 2008 al 2010 Edgar Muñoz, del 2010 al 2013 nuevamente Edwin Naula, del 2013 al 2015 fue director Arturo Izurieta y también estuvo ahí Alejandro Ordóñez, del 2015 al 2016 Walter Bustos. En el 2016 fue a África Verdonces y retomó Walter Bustos de un segundo periodo del 2016 al 2018. Y Jorge Carrión fue director del parque del 2018 al 2021. Finalmente, a partir del 2021 hasta la presente fecha, es director del parque el máster biólogo o ingeniero agrónomo, creo que es Dani Rueda. Con esta breve síntesis o resumen de quiénes han sido los directores del parque y desde cuándo empezó a funcionar la dirección del Parque Nacional Galápagos, quiero dar la más cordial bienvenida al licenciado Fausto Cepeda, quien como ya dije, ha sido el director, digamos así, con el mayor número de periodos ejercidos y que conoce de fondo la administración de áreas naturales. Fausto, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme a conversar sobre la conservación de Galápagos. Sí, a la luz de lo que está sucediendo y que ha suscitado, que ha llamado la atención, el hecho de que haya varias intenciones de sacar especies introducidas, especies nativas de un área tan cuidada y protegida como Galápagos. ¿Denota esto tal vez fragilidad en el cuidado de manejo en las áreas naturales? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ve en función de la administración del Parque Nacional? Este último escándalo es solo una manifestación del estado de manejo del parque y de las áreas protegidas en general, que ahí ha llevado los últimos 30 años, yo creo. Pero pues en realidad ese es un escándalo menor, porque lo que ha adquirido es cierto nivel mediático y de preocupación, porque realmente nos ha indignado a todos, nos ha indignado a los que vivimos aquí, ha indignado a la gente en el mundo, que eso pueda ser posible, ¿no? Ajá. En todo caso, eso tiene ya su camino, se resolverá de alguna manera,
pero eso no resuelve los problemas de conservación de Galápagos. ¿Dónde están los problemas de administración y de conservación? Se invierte tanto en la conservación, pero al momento dice uno, bueno, ¿qué está pasando? Una de las cosas que debemos recordar es que el parque tiene un desarrollo inicial de establecimiento desde los años 70 hasta fines de los 90, en donde se establecieron los programas de protección y los programas de uso público, que son las dos cosas que hace normalmente un área protegida. Pero fue diseñado para una realidad de los 70, una realidad de los 80, en donde la actividad de uso público principal era el turismo de crucero. Aunque ahí se ingrese... El turismo, para que la gente entienda, el turismo que se ejerce a través de los barcos, no el turismo flotante que se llama. El turismo flotante. Correcto. Que incluye a unos pocos yates de tour diario, pero se los da el mismo tratamiento de crucero. Entonces, nada más eran más pequeños. Ya. Correcto. Todo eso se ajusta, el ordenamiento, la normativa, la zonificación, las normas de uso se ajustan a ese modelo. Pero lo que ocurre es que se queda el parque estancado en ese modelo, y aunque el plan de manejo dice ser dinámico, pero para adelante lo único que se intenta es improvisar algunas cosas bajo presión política o bajo presión social. De hecho, ocurre otro fenómeno. En esos tiempos la concepción de Galápagos siempre era de conservación de las áreas protegidas, pero creo que también sigue siendo hoy, pero administrativamente no es, porque se separa en las áreas protegidas de las áreas pobladas, ignorando que la vida silvestre, las especies circulan independientemente de los linderos establecidos. Por el mismo territorio estamos hablando, correcto. Cubren todo el territorio. Por eso es que se hacen los planes de ordenamiento territorial, que en el caso de Galápagos tampoco se cumple con el concepto territorial. Entonces tenemos ahora unas áreas protegidas de espaldas a las áreas pobladas. Ese es el problema. Y se hacen cosas, por eso se han hecho cosas improvisadas bajo presión política, como esa explosión de autorizar hoteles sin atractivos naturales. 400 hoteles que se condenan a quebrarse. Se desarrolla los viajes interpuertos de embarcaciones que van incrementando velocidades y la emisión de CO2 en mayores cantidades por los motores que usa. Y por su lado, se logra desarrollar en el parque un sistema, aunque las patentes nacieron, empezaron con unos permisos unas autorizaciones de uso, se transformaron en patentes, y esas patentes más o menos se convirtieron en concesiones. Pero solo eso. Entonces, esas han tenido su camino. Lamentablemente bajo un concepto de los que controlan la conservación, los que controlan el turismo, que es una alianza muy sólida, muy fuerte, se queda en un nivel de ignorar las otras actividades y usos públicos que normalmente se hacen aquí. Entonces se ha seguido con el tema de permisos de uso bajo presión. Permisos de uso bajo presión. Pero estamos hablando, parecería, del turismo cuando estamos hablando de conservación de áreas protegidas, de manejo en las áreas protegidas. ¿Por qué recurrimos, o de lo que escucho, a las modalidades de turismo que existen? El turismo es una cuestión de mercado. Las áreas protegidas y quienes trabajamos en ese tiempo no entendíamos que era así. Entendíamos que nosotros hacíamos conservación y protección, y pues el turismo que se adapte, se acomode. Claro. No promovíamos, pero con el tiempo las áreas protegidas tuvieron relevancia, y esta área protegida tiene una gran relevancia en el mundo. Y sobre todo Galápagos, sobre ¿no? Que todo es una Galápagos, marca ya en Galápagos en el mundo. Y ese es el problema, que tuvo sobre el umbrón su posicionamiento en el mercado turístico, pero ha ido decayendo la imagen. Y tiene dos fenómenos que ocurren en ese proceso. De un lado, los cruceros tienen una caída de reservas de alrededor de, en los últimos 10 años, del 2%. Y eso es de preocuparse. Pero al contrario, se desarrolla un turismo con base en hoteles en tierra,
que en Pero aquellos... eso no era acaso un anhelo de la comunidad de que se desarrolle el turismo con base local. Fue una suerte de que aparece el island hopping, que se llamaba, Ajá. de gente que quiere ir a los sitios. Así es. Con menor tiempo de reserva, con planificación sí, pero con menor tiempo de reserva, y llegar y tener un sistema diferente de visita. Claro. Y la población local esperanzada que algo le llegue del turismo, entonces fue una suerte. Pero ¿cuál es el problema? Que esto nace sin ninguna planificación, sin ninguna de nuevo, organización. presiones políticas, claro, bajo presión política. Y recuerde que medidas populistas. Pero todavía ocurre otra cosa. Se da la reforma constitucional que se consolida en el 2008, ¿no es cierto?, en donde se crea un régimen especial. Uh-huh. Pero ese régimen especial se queda solamente en un problema de dar trabajo a los jóvenes de aquí, a la sombra de los políticos de turno. O sea, simplemente establecen eso que dice la prioridad en el trabajo. Por un lado, los que controlan el Consejo de Gobierno ven cómo traer sus amigos. Por otro lado, los políticos locales se limitan a repartir cargos a personas que les conviene para mantenerse en el poder. Así es. Yo creo que esas dos cosas se han agotado, ha llegado al extremo tal, y que se manifiestan en estas situaciones en donde el parque llega a un momento en el cual prácticamente abandonado el trabajo de conservación, porque estamos hablando de la dirección del parque. La dirección del parque, correcto, que le llaman dirección, no debería llamarse dirección. Que ese es uno de los problemas. Mire que el parque en los últimos 30 años va perdiendo vigencia, va perdiendo competencias. Primero, porque se lo separa como territorio de las áreas como responsabilidades, como así competencias de las áreas pobladas. Solo a la área protegida. En la ley de Galápagos, la LOREG, se le pone que los estándares los pondrá el parque solo, y los estándares de donde es poblado los pondrá el Consejo de Gobierno solo. Bueno, cada uno no sé si lo ha hecho o no lo ha hecho, porque no se ha sabido cuál es, a pesar de que la ley prevé un principio de manejo integral. Correcto. Pero esto no ha sido posible. De tal manera que el ordenamiento territorial lo hace el Consejo de Gobierno por su lado, solo para las áreas pobladas, o sea, para menos del 0,01%, porque recuerde que las áreas protegidas son ahora el 99,99%. Pues, prácticamente. Claro. Entonces, cuando también tenemos el 2%. El 98% es para el parque, de acuerdo a la ley de Galápagos. Y la reserva marina. Y la reserva marina. O sea que aquí más del 99% son áreas protegidas. Ajá. Pero se hace el ordenamiento territorial solo para esa pequeña fracción del territorio, que es la parte terrestre, y la dirección del parque se ocupa solo de hacer el plan de ordenamiento del parque, lo cual significa que los problemas que hay acá en las áreas pobladas no son los del parque, y estaría en razón, porque el ministerio le dice, pues no es tu problema. Entonces le quitan competencias para que nadie le esté reclamando al parque, que diga, oye, atiéndeme, tengo necesidades, tengo expectativas, tengo aspiraciones que debemos resolver acá. Entonces... Pero eso le quita, ¿qué? Le quita coordinación, le quita integralidad, competencias. Le quita, claro, al quitarle competencias, ¿qué es lo que logramos? Que el parque no puede ejercer bien su parque no es responsable de los problemas. Por ejemplo, cuando se desarrollan los sitios de visita en aquellos tiempos que se ajustan a una expectativa de los empresarios del turismo de crucero, se queda ahí, estancado. Y ahí se pone zonas de uso intensivo, extensivo, recreativo, en función de esa demanda. Pero la demanda ha cambiado. La demanda de crucero no es más allá del 34% medido hasta el año 2019. Mientras que la demanda de turismo a las islas pobladas bajo modalidad de hotel es como el 64%, 65%, el cual no está ordenado debidamente. Recuerde que la LOREG y el RETAN regulan los cruceros. A ver, si estamos entendiendo bien, ¿qué es lo que pasa para hablar de manejo del parque o de cómo está el manejo, cómo se realiza o se concibe el manejo de esta área protegida? Estamos diciendo que esta falta de integralidad o de manejo integral es lo que ocasiona que el parque como dirección no ejerza bien sus actividades de control, de manejo. Ocurren dos cosas. Primero, entra en conflicto con la población local, porque la población local no termina de ser reconocida como población nativa. Todavía en el mundo se posiciona la imagen de áreas protegidas y de conservación, sin gente. Y pues la gente es una amenaza, es un problema aquí. La especie introducida más peligrosa. La especie introducida más peligrosa.
Por ahí tenemos que empezar. Ya. El Estado ecuatoriano tiene que reconocer a la población humana de Galápagos como población nativa, con todas las prerrogativas que eso implique, para no estar con ese jueguito de inmigrantes temporales, inmigrantes ocasionales que nos traen los políticos de turno. Segunda cosa es que eso quita compromiso de la población local con la conservación. No vincula la población local con la conservación, aunque estamos aquí viviendo cerquita y pegaditos. Porque dice, bueno, ¿y cuál es mi futuro? O sea, no ve futuro, porque en el plan de ordenamiento en todo se ve el despoblamiento. ¿Cómo buscamos el despoblamiento? ¿Cómo hacemos más difícil la vida de la gente aquí? ¿Cómo ponemos más obstáculos? Y está en la Constitución, limitaciones a los beneficios, las limitaciones al trabajo. Es decir, desde el modelo está mal concebido. Claro. Para el tema de manejo y conservación. Claro, está confrontado a la población. Cuando debería ser ¿qué? Debería ser entonces que la población que es parte de tenga los derechos supremos, si se quiere, pero... Más que derechos, compromiso. Y con responsabilidades, claro, correcto. Hablando compromiso. De que ya, o sea, si quieres vivir en Galápagos tienes que hacer esto. Vives bien, pero tienes que... Perfecto. Ser el primer guardaparque. Perfecto. Sería esto. Ahí es donde te necesita el parque empezar por mirar diferente. Con este ministro no creo que tenga mucho futuro, porque primero ya se va y él lo único que ve es los centros de crianza, o sea, él no ve más allá de eso. Así mismo. Y luego una oportunidad de pasear en Galápagos por fin de curso, pues, paseo de fin de año. Pero bueno, ya vamos a salir de eso. Vamos a entrar en una nueva jornada política y creo que es el momento de asumir responsabilidades. El parque tiene que reconocer que la zona poblada, las especies se entrecruzan y los problemas se pasan de las zonas pobladas al parque, a las áreas protegidas. Pero aquí un problema, lo que estamos viendo, si ni siquiera al director del parque le dejan hablar. Porque justamente viene la disposición desde afuera y dice, ¿sabe qué? No quiero que hablen, no me interesa que hablen o qué sé yo, estoy suponiendo por si acaso. Pero si ni siquiera le dejan hablar, peor le van a dejar actuar. Vivimos a control remoto de nuevo desde la parte continental, de alguien, de una entidad que obviamente es rectora del manejo ambiental a nivel nacional, pero que aquí en Galápagos... Yo tengo la esperanza que estemos llegando al fin de ese modelo impositivo de ignorar los problemas, de aplazar las soluciones. Y ya tuvimos toda una movilización social aquí sobre 100 problemas que la gente reclama. Correcto. Y lo único que le respondieron es con un exhorto aprobado por mayoría en el Consejo de Gobierno. Por un lado, es el momento de volver a pensar cómo va a ser Galápagos de futuro con la población aquí. Partiendo, le decía, reconociendo la población nativa. Los Galápagos tienen una población nativa. ¿Usted ya leyó el plan de ordenamiento territorial? De ordenamiento del 2020-2030 que acaba de hacer. Sí. ¿Qué le parece a propósito? El primer problema es que no cubre todo el territorio, solo le cita en Galápagos hay áreas protegidas, y eso es todo lo que termina. Pero está poniendo una serie de cosas que sí satisfacen las expectativas de la población local. Pero a las que hay que articularlas. Pero para desarrollar esas expectativas, que sí están citadas en el plan de ordenamiento, requieren este manejo compartido, este manejo integral. Correcto. Con la conservación. Fausto, ¿cuántos guardaparques existían en su administración, en sus periodos, y ahora cuántos hay más o menos? O sea, un poco para ver estas perspectivas, estas diametralidades. Creo que logramos tener como 90 guardaparques en esos tiempos y 2 o 3 personas administrativas. Un financiero, un asistente y un bodeguero. Y una secretaria, 4. Era todo lo administrativo. Es decir, digamos que el 98% era personal de campo. Sí, todo el personal era de campo. Y todos iban a hacer lo que debían hacer. Claro, las labores de protección, erradicación de especies. El uso público, la erradicación de especies. Exactamente, señalización. Señalización, vigilancia, patrullaje, o sea, eso era... Ahora, ¿cuál es la realidad del parque? ¿Sabe usted tal vez cuántos guardaparques hay en el momento actual? Ni idea pero yo creo que hay que contar un poco lo que está pasando. A ver. En el parque ocurre un momento histórico en el cual antes se hacía, digamos que la conservación a cierto ritmo, al suave, digamos, ¿no? Con gente caminando, haciendo cosas manuales para erradicar las especies, para proteger las tortugas, para desarrollar la protección.
pero el parque pasa por una fase industrial, digamos, de contratación de grandes empresas para hacer cosas masivas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Erradicarlas desde helicópteros, el plan... claro. O sea, el proyecto Isabela estamos hablando. El proyecto Isabela, echar veneno por helicóptero pasivamente, ¿no? Y eso tiene consecuencias asimismo de esa dimensión, pues, o sea, las consecuencias en la sucesión vegetal son más o menos lo mismo. Pero si uno maneja ese ritmo, tiene que mantenerse en el ritmo industrial, o sea, con las consecuencias de la aplicación de medidas de protección. Y eso es lo que el parque, cuando se enfrenta a que se terminan las medidas de protección, las labores de estas de gran dimensión, no tiene con quién enfrentar la sucesión, el proceso que eso desenlaza. O sea, eso es normal que haya consecuencias a una nueva realidad. Entonces ahí se desarrollan una serie de problemas diferentes que no se los tenía antes. Y en ese tiempo pierde guardaparques entrenados, guardaparques formados para la conservación, digamos, a baja escala. Y lo que está pasando ahora, entonces, ¿qué queremos decir? Que hay más gente que solo se encarga de manejar los proyectos y no ve o no está en la realidad misma del campo. Pero yo creo que eso está asociado a la reforma legal del 98 y a la reforma constitucional, en donde los políticos ven cómo meter más gente al parque. Con padrón en mano, para ver que, porque de eso sobreviven los políticos. Claro, pues, ese es el acomodo, es la cuota política que le da el político a las personas para que ellos y sus familias voten. Sí, lamentablemente. Tal o cual tendencia. O sea, con ese instinto inteligente del político de sobrevivir en el poder. Ya está. ¿Cuándo debería ser que técnico? No, pues el parque debe ser un organismo de conservación. Ya, y entonces debe tener un fuerte componente técnico. Yo creo que debe incursionar en lo político, y tiene razón, porque hay temas políticos que debe enfrentar el parque, como este problema que hoy tenemos, ¿no es cierto? La sociedad galapagueña reclama el derecho de ser de Galápagos, que sea reconocido. El parque dice, esto no es mi problema. El Consejo de Gobierno dice, puedo hacer un exhorto. Nadie quiere topar las papas que están quemando. El presidente Lasso, cuando pasó por aquí en campaña, dijo, yo creo que este tema hay que verlo. Vamos a ver, pues. Porque es distinto, y es la primera vez que oigo a un político profesional de más alto nivel que emite esta frase. La población de Galápagos debe ser de Galápagos, debe ser reconocida como población nativa. Y yo creo que eso es un paso. Pero, verá, algo que no le comenté cuando le hablé del sistema de concesiones es que ahí es donde está el problema de la relación con la población local. Esas concesiones fueron diseñadas para grandes inversiones y para los cruceros. Para esto de acá no se hizo. Entonces, a pesar de tener un régimen especial, no se desarrollaron ni los estándares ni los arreglos necesarios para el sistema de concesiones para que siga el turismo que viene a los pueblos. Entonces, nace por la inercia y la creatividad social para tratar de hacer algo, pues se crean 400 hoteles sin futuro y se desarrolla los viajes de interpuertos, pero el turismo empieza a llegar aquí y lo único que encuentra aquí, por ejemplo, es ir a Tortuga Bay. Y no es porque sea bonito eso, porque no hay dónde más ir. Cuando se intenta arreglar las grietas, se termina en un problema más complicado. Se llena de gente, entonces hay que poner vigilancia y etcétera. Y cuando viene la pandemia terminamos con guías cobrando la entrada. Y el parque dice, sí, está bien, estoy de acuerdo. Cuando eso es incómodo, pues no, ya el turista ya pagó su entrada. Por supuesto. Y entonces... Es uno de los temas que vamos a analizar justamente en el tema turismo. Los recursos internacionales que aportan a la conservación de Galápagos... de este manejo que estamos mencionando, podríamos decir que el parque como que también en ese lado se ha guiado por estas líneas de los donantes, más allá del manejo mismo o integral que se requiere en el parque, ¿o no es así? Yo creo que enfrentamos a un tema de visión sobre Galápagos, una visión sobre la conservación, es la visión sobre Galápagos y la conservación. Entonces, eso es lo que está pasando ahora y
Lo que necesitamos es cambiar esa visión, que no es fácil, porque vamos a tener gente en contra, vamos a tener gente con mucho poder en contra, allá en la UNESCO reclamando, Galápagos en peligro, Galápagos se hunde, cuando estemos cambiando estas cosas. Por eso hay que hacerlo técnicamente, debidamente y consiguiendo acuerdos locales y acuerdos internacionales. O sea, no es una cosa así a la loca de ir y cambiar las cosas, ¿no? Eso significa revisar rehacer el plan de manejo del parque, que la única frase que tiene ahí es que dice que es un plan de manejo para el buen vivir, que no tiene nada que ver con el buen vivir, pues ese plan es para la protección del parque. Ese tiene que cambiar bajo esta nueva concepción. Por ejemplo, claro, estamos... mire, no tenemos sitios de visita recreativos reales para recreación local. No tenemos sitios para niños y estudiantes. A los estudiantes hay que llevarlos a los mismos senderos, que son incómodos ya para ellos. No tenemos sitios educativos para que las personas que están obligadas a venir a Galápagos pasen por ahí, para que se familiaricen con Galápagos, para que no estén viendo cómo me llevo la tortuga, sino vean cómo cuido la tortuga, cómo cuido. Suficiente la conferencia que les dan ahí en el Consejo de Gobierno de 2 horas, que no terminan ni siquiera entendiendo la clasificación de la basura. Se necesita montar un programa aquí en las Islas Pobladas de sitios con la misma tónica de los sitios de visita, sitios educativos, que son manejados de otra manera para que sea, y de hecho va a ser un motivo de beneficio económico para la población local. Fausto, se nos acaba el tiempo, lastimosamente. Sí. Qué interesante que es el tema. Miren, ustedes, tenemos planificado entrevistas de 15, 20 minutos y no llegamos ni a la mitad. En todo caso, y en honor al tiempo, pero sí quisiera terminar la entrevista respondiendo a algunas interrogantes que fue el motivo de esta invitación. Lo que hablábamos, el último evento de que quisieron extraerse más de 180 tortuguitas pequeñas. Esto denota qué cosa. Si bien es cierto, el Parque Nacional Galápagos ha dicho que no son las tortugas del centro de crianza, pero significa que hay un grupo que está operando. ¿Quién conoce? Porque yo y usted como ex guardaparques entendemos de que no es una situación tan fácil ni tan cotidiana el coger, identificar los nidos, sacar las tortuguitas de los nidos. Estamos hablando de las áreas que están, sea dentro o fuera del Parque Nacional, en la zona agrícola, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué es que siguen sucediendo estas cosas? Se habla de que ha habido siempre extracción de especies nativas de Galápagos que se han ido al exterior. Lo que pasa es que surgen nuevos problemas y nuevas amenazas a la conservación, ¿no? Y el parque tiene que reconocer que esas amenazas existen en la inmensidad de las áreas protegidas. Entonces ahí es donde se requiere una nueva estrategia de protección. Porque no es solamente que ahora de las tortuguitas que han salido, ¿no es cierto? El tema es que las tortuguitas están allá más o menos abandonadas. Claro, pero recuerde que hay un principio, no podemos tener un guardaparque junto a cada tortuga. Exacto. Ya, por eso es que tiene que cambiar de visión de la conservación y el patrullaje, de la protección y el patrullaje. Involucrar a la población local y a las inversiones locales en esos territorios para que el turismo es una buena manera de invertir. Para que eso no sea una fuente de ingresos, porque todo el mundo Pues, lo que quiere claro, es las tortugas que ayuden a cuidar, que haya actividad económica en esas zonas positivas, porque recuerde que también hay extracción de matasarno, hay muertes de tortugas adultas, hemos visto, hay la matanza de aves en la carretera, hay mire accidentes con las tortugas que caminan aquí en la zona aquí abajo de Puerto Ayora. O sea, hay muchos más problemas que no, la solución no es vigilancia, la solución no es patrullaje, la solución es involucrar un nuevo ordenamiento y un nuevo acuerdo con las inversiones locales para cuidando las tortugas. Es decir, hay que hacer un nuevo plan de manejo. Un nuevo plan de manejo bajo esta nueva concepción. Fausto. Ok, perdón, estábamos sin micrófono. Fausto, y la otra cosa que es fundamental. A propósito de que ahora en las redes sociales ha explotado la noticia de que se va a hacer en un zoológico de Houston una representación de los hábitats de Galápagos. De nuevo, la pregunta del millón, ¿de dónde salieron las especies
y cómo llegaron allá o van a llegar, bajo qué condiciones y con qué permisos. Al respecto, debo aclarar previamente que el Parque Nacional Galápagos ha emitido Galápagos es una campaña preservando a nuestro capital natural mundial en homenaje a los 100 años de creación de esta institución, y en su parte pertinente también dice que esta exhibición no involucra el traslado de especies protegidas desde Galápagos hacia Houston, situación que no es posible bajo ningún concepto, dice, y que estas especies, las que van a estar presentadas en su mayoría, quelonios, tortugas, son las que han estado en varios sitios en este mismo zoológico. En este momento no puede hacer nada. Lo máximo que puede es ganarse una invitación a la inauguración. Ajá. Pero lo que pasa es que las áreas protegidas de Galápagos tienen una fama fabulosa, están posicionadas en el mundo, pero no registraron la marca. Ajá. No registraron ¿cuál es el valor de Galápagos? La atractividad. El negocio turístico está por la atractividad, los científicos vienen por la atractividad, nosotros estamos por la atractividad que es Galápagos de alguna manera para nosotros. Eso es un valor inmenso. Como quien dice, como la tarjeta de crédito no tiene valor. Claro. Entonces, eso hay que registrarlo. ¿Ya? ¿Estamos a tiempo todavía? Cuando quieran, vayan y ellos deben saber con sus abogados cómo hacer el registro. O sea, es tener mi patente de mi valor sobre Galápagos. Del no uso del nombre y de todo lo que conlleva. De todo lo el que nombre. conlleva la fama de Galápagos. No solo se trata del logo, ¿no? Lo que se trata este es un invento. Este atractivo de Galápagos es un invento intangible y eso hay que registrarlo. Y hay que registrarlo y de ahí le cobramos los derechos que nos corresponden nada más, pues. O le autorizamos, le permitimos el uso de nuestra fama. Correcto. De eso se trata. Pero por el momento el tema no hay nada que hacer. ¿Afectará o no afectará esto al turismo en Galápagos? Claro que sí. ¿Positivo o negativamente? Hay gente que dice que más bien esto servirá para que la gente se motive más en, ok, yo voy al zoológico, veo la especie, pero me va a llegar, digamos, la expectativa de conocer el sitio mismo. No, el problema es imagen de Galápagos. El problema es imagen de Galápagos. Galápagos es la imagen debe ser hasta ahora, es proteger la naturaleza donde está, en la naturaleza. Y si lo vamos a permitir, debe ser legalmente permitido, usar lo que sea. Eso es lo que se ha logrado en estos años de posicionar. Porque recuerde que un ministro del Ambiente dijo, cuando Luisito, el tipo de el influencer, se sentó sobre una tortuga, dijo, verán que la tortuga es de cemento. El ministro tiene que pensar que es imagen. Nuestro valor es la imagen, vale muchísimo más que es todo. El concepto en sí mismo que la acción. Eso es lo que nos sirve. De eso vivimos todos, los operadores, los conservacionistas, los científicos, nosotros, y eso tenemos que asegurarle mediante un registro formal para tener nuestra patente para cobrar o permitir o no permitir que esto ocurra en otro lado. No, eso. Muchísimas gracias, Fausto, por atender a esta invitación de Punto de Encuentro.